Hola a todos, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Este es el tercer episodio del Colecho Podcast. Esperemos que les guste tanto como el episodio pasado. Y estamos, ya saben que en el invierno, y pues obviamente en el invierno vemos muchas personas, adultos, chiquitos, bebés, de todo tipo, pues llenos de mocos, estornudando y tosiendo por todas partes. Inclusive, no nos vamos lejos, en las redes sociales han salido un montonal de memes, videos de que las mamás están desempolvando los artículos del arbolito de Navidad y pues entre ellos un dispositivo médico del cual pues vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que anteriormente pues era muy difícil conseguirlo, solamente tal vez en hospitales, en algún consultorio, pero actualmente es muy accesible e inclusive puede ser que personas que no tengan nada que ver con el ámbito médico te lo recomiendan y te lo prescriben para que lo utilices y te quiten la tos y los síntomas del resfriado. Y es el famoso nebulizador. Y pues si les preguntamos a varias personas, pues yo creo que en algún momento de su vida han utilizado o han tenido el acceso a un nebulizador. Para hablar más acerca de este tema, pues invitamos a alguien especialista en este tipo de dispositivos y terapias, ¿quién más que un neumólogo pediatra? Entonces, invitamos a nuestra amiga Chantal para que a través de sus conocimientos nos informe un poquito más de este tema, ¿va? Y no olviden en seguirla en su página Neumopeques MX. Hola, Tavo. Mucho gusto, qué gusto estar aquí y encantada de hablar de este tema que la verdad, híjole, existen 1000 mitos alrededor de las nebulizaciones y como tú lo dices, ¿no? Todo el mundo te manda a nebulizarte, el de la farmacia, la tiendita de la esquina, nebulízate, nebulízate, nebulízate y luego las indicaciones ni son las correctas, ni la técnica, ni la manera, ni el equipo, ni muchas cosas alrededor de, incluso hacen gastar a los papás. Creo que lo primero que compran muchas veces cuando el niño está hospitalizado o está en la guardería es el nebulizador, cuando hay otras medidas y otras cosas que podemos usar más, pero bueno, vamos a ir hablando de eso. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Pero entonces vamos a partir del punto de qué es un nebulizador. Un nebulizador es un equipo cuya función va a ser convertir algo líquido, o sea, una solución acuosa o una suspensión, en aerosol. Hay diferentes tipos, pero es cualquier aparato que va a hacer la función de atomización, o sea, lo va a pasar de líquido a aerosol. Tenemos diferentes, hay unos portátiles, hay unos no, pero cualquier dispositivo que aerosolice una suspensión se va a llamar un nebulizador. Y pues no es nada más entonces el típico equipo de la farmacia, ¿no? Que inclusive ya está en el súper, puedes ir y pedir, oye, me vendes un nebulizador. Hay varios grados, cualquiera es igual de efectivo. Pues obviamente para los pediátricos les decimos, oye, compra el del osito o compra el del animalito como para que el niño se sienta más en confianza, pero todos pudieran servir igual. No, hay 3 tipos, ¿no? Si somos así como muy categóricos, existen 3 tipos de nebulizadores. Los nebulizadores tipo jet, que son los clásicos como de hospitalización, que es el vasito, necesita un compresor, entonces es el que va a convertir, o sea, tú haces en el vasito la suspensión, el medicamento que te mandaron y lo aerosoliza. Ese siempre tiene que tener un compresor, ir conectado a la luz, que es el clásico, ese es el que cualquier farmacia lo van a encontrar. Están los nebulizadores ultrasónicos, que siento que se han puesto un poco más de moda últimamente porque esos son portátiles, ¿no? Entonces con pilas, hasta me he encontrado gente en el aeropuerto, así que según nebulizándose. Y en Amazon, ¿no? Es Exacto. que fácilmente lo encuentras. Son los más baratos. Que no ocupan tanto espacio, Justo. no hacen tanto ruido, De porque obviamente el pilas. ruido, pues obviamente espanta a los niños y a los demás, ¿no? Entonces esos son como los más chiquitos, portátiles, Pero silenciosos. ¿de cuánto tiempo acá los están distribuyendo? Poco, ¿no? Poco, realmente tiene 2, 3 años y son los menos efectivos. Son los más baratos, más, o sea, pues como más portátiles que a la gente le encanta, claro. Y los traen, pero son los menos efectivos, que son los ultrasónicos,
Y luego está como el otro extremo, que son los nebulizadores de malla, que también es una tecnología nueva, que esos son los más efectivos, pero también son los más caros. Y bueno, ahí también hay como diferentes clasificaciones, hay unos para pacientes hospitalizados. Sí existen, en México la verdad es que solo hay una marca que nos distribuye nebulizadores de malla, los encuentran ahí en las tiendas en línea. Son los más efectivos, pero son los más caros. Entonces, el convencional, el que ustedes muy seguramente tienen en casita, el que van a encontrar en la farmacia es el nebulizador tipo JET, ¿no? Okay. El básico. Oye, y también precisamente ese tipo de nebulizador, yo creo que la mayoría de las personas lo utilizamos mal. Desde la prescripción de cómo tienes que nebulizar, la cantidad, no sé, de solución, del medicamento, hasta cómo va a llegar el dispositivo, si se usa mascarilla, si no se usa mascarilla, porque pues realmente el tiempo de la nebulización puede ser tardado, ¿no? Y si aterrizamos todo esto hacia un pequeño, pues obviamente se va a desesperar y probablemente esa terapia no sea completamente efectiva, ¿no? Claro. Empezando por cómo llenarlo, ¿no? Siempre que voy a nebulizar un medicamento, el que sea, el volumen mínimo que yo debo tener en mi vasito, en mi nebulizador, son 5 mililitros. Entonces, por ahí cuando les dicen nebulizar sin diluir, empezamos mal. ¿Por qué? Porque siempre en mi vasito va a quedar un residual. Depende de la marca, depende de las características, queda un residual entre 0.5 y 1 mililitro. Entonces, imagínate, ¿no? Hay medicamentos que vienen de 1.5 mililitros y se queda 1 mililitro en el vasito, pues a tu pacientito le llegó nada. Entonces, siempre los medicamentos se diluyen para llegar a un volumen mínimo entre 4 y 5 mililitros, empezando por ahí. Ahora, las mascarillas son solamente para menores de 6 años, ¿no? Y creo que todos ahí... Es lo que hacemos mal, porque ¿qué niño va a aguantar estar con una mascarilla? Definitivamente claro, y fría, no. O pues muchos lo que optan es que le quitan la mascarilla y directamente del dispositivo donde sale el líquido se lo acercan a la naricita y pues piensan que ya están nebulizando, ¿no? Exacto. Y un inconveniente de las nebulizaciones es que se fuga mucho al aire ambiente. O sea, de lo que yo nebulizo a lo que realmente me llega, si bien nos va, es un 15-20%. O sea, había una fuga de 70-80% al aire ambiente, porque pues así es el sistema de la nebulización. Se está generando el aerosol y pues como venga, sube, ¿no? Entonces se fuga al aire ambiente, claro que no hace sello hermético, y más si mi chiquito está desesperado de que ya lleva 5 minutos y llora y gira la cabecita, entonces se pierde mucho medicamento. Porque también luego es otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a nebulizar? Pues yo generalmente les digo, no, pues hasta que se termine el líquido, pero pues sí puede demorar bastante, ¿no? Justo, es hasta que se termine, pero va a depender ahí la marca, ¿no? O sea, igual calidades, les digo, hay muchas en el mercado, cada nebulizador tiene como su tiempo, hay unos que tardan 3-4 minutos, los que mejor nos va, hay otros que tardan hasta 15 minutos, ahí depende de la marca, pero es hasta que el líquido se acabe por completo. Claro, entonces pues obviamente eso hace que pues como te digo, la terapia finalmente no tenga su objetivo. ¿Y por qué consideras tú que el nebulizador se ha hecho de uso común? Da un efecto de placebo, o sea, a todos, ¿no? Cuando nos metemos a bañar así con vaporcito, Ajá. calientito. O ¿por qué le tenemos fe, no? Porque pareciera que es fea la nebulización, ¿no? Claro. Es como algo novedoso, como algo diferente, ¿no? No es la típica pastillita o algo incómodo como los lavados nasales, ¿no? Entonces tú le dices a la mamá, no, pues ponle el vaporcito, nebulízalo, y tiene ese falso efecto de que sienten una mejoría, pero realmente es un efecto placebo, que ahí es otro punto bien importante con las nebulizaciones. Las nebulizaciones con pura solución salina no deben ser, porque yo al nebulizar pura solución salina, lo que hago es más irritar las vías respiratorias y producir más moco y producir más tos, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Yo lo nebulizo para quitarle el moco y la tos y le estoy ocasionando más. Claro, entonces también es necesario establecer pues cuál va a ser la indicación para una terapia nebulizada, ¿no? En pediatría, y hemos tratado de últimamente como que ampliar esa información a todos los papás o a los que ven redes sociales de médicos, es que la mayoría de todas las infecciones respiratorias que ocurren en pediatría son ocasionadas por virus. Justo. Y estos virus atacan más la vía respiratoria superior.
no tanto la inferior. Y pues precisamente pues ahí pues va a radicar el manejo que tenemos que dar, ¿no? Entonces, pues ¿cuál sería una indicación precisa para nebulizar a un pequeño o un adulto en su caso? Ok, la única indicación así como rígida de un paciente al que tengo que nebulizar es un paciente que le tengo que poner un medicamento inhalado y necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque ahí le estoy dando las dos cosas juntas. Conecto mi toma de oxígeno al nebulizador y le estoy dando oxígeno y le estoy dando medicamento. Es la única indicación precisa donde yo voy a escoger la nebulización sobre otras opciones terapéuticas. Entonces, un paciente hospitalizado que ocupa oxígeno, lo nebulizo. Todas las demás situaciones realmente es optativo, ¿no? Sí, sí, sí. No deberíamos de. Hay otras opciones más fáciles, más prácticas, portátiles de hacer en casita y mucho más efectivas. Pero pues la realidad es que lo seguimos utilizando, ¿no? Como te decía, las infecciones de vías respiratorias superiores pues son las más frecuentes, ¿no? Llega el virus, entra la mucosa nasal, la inflama, esa inflamación te produce moco y ese moco pues tiene que buscar salida. Claro. Entonces, pues ¿cómo busca salida? O bien a través del escurrimiento nasal o a través de la tos. Que como siempre les digo, la tos no es mala, la tos es buena, es nuestra amiga. Y antes de que pues los papás nos digan, oye, ¿qué le doy para la tos? Pues lo que necesitamos saber es cuál es la causa de la tos, Claro. ¿no? Entonces, cuando es una causa por una descarga retronasal, pues generalmente indicamos el lavado nasal. Pero como puede ser muy agresivo, tal vez el niño no se deja, los papás tienen miedo, ¿qué es lo que hacen? No, pues no le hice el lavado nasal, pero lo nebulicé con solución fisiológica. Entonces, pues es algo que lo vemos todos los días. Dices que no es efectivo, pero sí pudiera ocasionar efectos secundarios o agravar más el cuadro. Sí, 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 sí. La pura solución salina está hecha solo, o sea, para diluirla con otro medicamento, un broncodilatador, si yo quiero abrir los bronquios, un esteroide, pero nunca solita, porque irrita más la vía respiratoria y produzco más moco. Entonces, en vez de estar ayudando a mi chiquito a sacar el moco, se lo estoy empeorando. Como tú dices, la tos es nuestra amiga. Los jarabes para la tos solamente nos van a agravar el cuadro porque la tos es la alarma del cuerpo para decir, ok, algo está mal, Claro. estoy sacando el moco que producí. Entonces, las nebulizaciones con pura solución salina, totalmente contraindicadas. Y también, pues es parte de los pediatras que vayamos educando sobre estos temas y que en todo cuadro de vías respiratorias, llámase gripa, resfriado, siempre damos datos de alarma. ¿Por qué? Porque toda enfermedad, pues ya sabemos que en medicina tienen una historia natural, que pues si no sabemos de medicina, lo desconocemos. Entonces siempre como que vamos, llegamos y decimos, quiero que me des algo porque ya quiero cortar esto y no quiero que avance. O quiero que me des algo para, pues finalmente acortar el cuadro, ¿no? Pero pues eso la realidad es que no se puede. Pero también es nuestra obligación explicarle a los papás, a los pacientes, cuáles serían los datos de alarma. O sea, identificar a tiempo ese dato de alarma para pues obviamente brindar una atención, reconocerlo y pues evitar que el cuadro se pueda complicar. Porque sí, si bien es cierto que muchas veces empezamos con un cuadro de vía respiratoria superior, se puede volver después o complicar con un cuadro de vía respiratoria inferior y pues ahí sí tenemos que utilizar un tratamiento completamente distinto, ¿no? Claro, y justo aquí viene la importancia de la tos, ¿no? Como tú dices, un cuadro de vías respiratorias superiores se me complica con una neumonía cuando yo inhibo la tos, ¿no? Al final la tos es la que va a ayudar a que saque las secreciones. Si bien los niños chiquitos no van a poder expectorar, o sea, no van a poder sacarlas por la boca, tosen, sube las secreciones a la garganta y pues luego se las tragan y se va a la pancita, no pasa nada, ¿no? Son moquitos. El problema es cuando yo inhibo la tos, entonces sí, mi paciente a lo mejor ya tosió menos, ya le di el jarabe para la tos, ya me dejó dormir, pero entonces ¿dónde se quedaron esos moquitos? Se quedaron aquí adentro y es cuando se puede complicar con una neumonía o con un cuadro mucho más grave. Sí, claro, o sea, la tos yo sé que es molesta, ¿no? Nosotros los adultos tosemos, nos da pena, sentimos feo, ¿no? Y pues en los niños también, ¿no? Y sobre todo los papás ven al niño toser, obviamente les causa mucha angustia, ¿no?
pero pues finalmente la tos sirve para algo, por eso la tiene nuestro cuerpo. Si nosotros inhibimos la tos, como tú dices, pueden venir complicaciones pulmonares, pero pues también pueden venir complicaciones como sinusitis, como otitis, ¿no? O sea, no da más cuestiones completamente pulmonares. Pero pues no sé por qué se sigue utilizando el nebulizador como si fuera algún dulce o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sí es preciso que todos pues sepamos cuál sería su indicación precisa, ¿no? Y también muchas veces, sobre todo en pediatría, sí nos llegan niños más pequeños que sí tienen cuadros pues ya propiamente pulmonares, ¿no? Aunque la mayoría de los papás nos refieren, le chilla el pecho a mi hijo. A veces, digo, siempre nos tenemos que tomar el tiempo de explicar a los papás, a veces no se puede, pero escuchar el silbido de un pecho de aquí a acá, pues la realidad es que es complicado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la mayoría de las veces son ruidos transmitidos, ¿no? Como los niños son muy pequeños, el ruido de acá se aprecia acá. Pero pues ves que los niños están tranquilos, que pues sí tosen, pero no les ocasiona ningún malestar, ¿no? Pero cuando son estos pequeños y sí tenemos esa tos y esa dificultad para respirar, pues obviamente ya estamos hablando de una inflamación tal vez bronquial, ¿no? En estos casos, pues obviamente sí, la nebulización tal vez, ¿no? Pero, ¿cuál tipo de nebulización nos recomendarías? Que sea más efectiva a utilizar el nebulizador convencional. Bueno, aquí lo más importante es no automedicarse, ¿no? O sea, las nebulizaciones sí nos ayudan ya en casos de una inflamación bronquial, pero siempre los debe primero revisar un médico, ¿no? Y de preferencia, pues un pediatra si estamos hablando de un paciente menor de edad, y que solamente el médico sea el que mande la nebulización, no en primera instancia en casita, tiene tos, tiene moquitos, lo nebulizo, o sea, que siempre tenga primero una valoración por un médico, también para corroborar si realmente se trata de sibilancias, que entonces es cuando estaría indicada una nebulización con un broncodilatador, o si se trata de estertores transmitidos, porque traigo mucha secreción en el nasal, entonces pues ahí es otra resolución, ¿no? Como los lavaditos nasales. Oye, pero perdón que te interrumpa. Dime, ¿Qué dime. tan frecuente escuchas tú sibilancias? Bueno, tal vez mis datos están un poco sesgados, Porque te llegan ya referidos, porque ya ¿no? me llegan los Ajá. referidos que ya los vi un pediatra, le escucho sibilancias y me lo mandó, pero híjole, yo creo que de cada 10 pacientes que reviso, 5 tienen sibilancias. Sí, o sea, no Sí. es tan frecuente como pareciera o Ujú. como los papás nos lo Claro. refieren, ¿no? Sí, el papá cualquier ruidito, o sea, muchas veces te lo refieren como sibilancia, ¿no? Le escuchan un ruidito y dicen, le chilló el pechito. Y no, muchas veces es el moquito aquí en la nariz que se escucha. Pero ahí entran los datos de alarma que nos comentabas. ¿Cuándo tengo que buscar valoración médica o valoración de urgencias? Que respire más rápido de lo normal, que esté usando músculos que normalmente no usamos para respirar, que son los músculos extrarrespiratorios, como los músculos entre las costillas, los músculos de la nariz, los músculos del cuello, y por eso se les hunde aquí el orificio en el cuellito, el aleteo nasal, el tiraje intercostal, ¿no? O sea, un dato de alarma son usos de músculos accesorios, dificultad para respirar junto con taquipnea, que esté respirando tu bebé más rápido, que veas que la pancita va como a un ritmo diferente, o también fiebres muy altas o ahogamientos, de plano que se le esté poniendo azul los labios, las uñitas, ya nos habla de una saturación por debajo de lo normal. Sí, claro. Oye, y en estos casos de que pues sí tenemos un problema pulmonar, ahorita el tan escuchado virus sincitial respiratorio, ¿no? Que alarma mucho a los papás, que si ya escucharon que un compañerito del maternal está enfermo y ven a su otro niño así, pues piensan que tiene esa enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve como que un poquito de ansiedad alrededor de los papás. Pero en estos casos que tuviéramos una bronquiolitis, una inflamación ya pulmonar, Uh-huh. ¿qué terapia nebulizada actualmente se está recomendando o se está utilizando? Porque, pues sí, ya conforme va evolucionando la medicina, pues vemos que aparecen nuevos equipos, nueva forma de administrar medicamentos. Sin embargo, pudieran tener muchos como que mitos
o catalogar a quien use ese tipo de medicamento como asmático, etcétera, ¿no? Bueno, los medicamentos que usamos, por ejemplo, en virus sincitial respiratorio, lo que nos ocasiona al final de cuentas es una inflamación bronquial, ¿no? Que se le llama una bronquiolitis. Que es el mismo mecanismo que en un paciente que tiene asma. No significa que su pequeño tenga asma porque tiene inflamación de los bronquios. Aquí la inflamación le está causando el virus. Entonces los medicamentos son muy similares o incluso son los mismos. Es un esteroide, budesonide, fluticasona o un broncodilatador, salbutamol, bromuro ipratropio, pero aquí la gran clave es primero la valoración por un médico para ver si realmente se trata de una inflamación bronquial, y de ahí lo que cambia, ¿no? Donde vamos a cambiar las pautas es en la dosificación, cada cuántas horas, por cuánto tiempo. El virus sincitial respiratorio causa una bronquiolitis, pero híjole, de semanas. Entonces sí es un pacientito al que le voy a mandar o su tratamiento nebulizado o su tratamiento con aerocámaras, pero más o menos unas 3, 4 semanas para lograr que se desinflamen por completo esos bronquios. Bueno, ya que tocaste el tema de la aerocámara, pues yo creo que es un dispositivo actual de pues última generación, pudiéramos decir, que es muy efectivo, ¿no? Y que en lo particular pocas veces lo indico, y cuando lo llego a indicar, pues sí me provoca explicarle a los papás, oye, a ver, te voy a mandar esto, no significa Claro. que tu hijo es asmático, ¿no? Porque es lo primero que piensan, ¿no? Pero ya hablando de ese tipo de equipo, ¿cuáles serían como sus indicaciones precisas? ¿Cómo aconsejas que lo utilicen? ¿Qué cuidados tienen que llevar los papás? Ok, miren, les explico. La verdad, las aerocámaras son todo un tema que deberían ser mucho más usadas, ¿no? O sea, en vez de usar nebulizaciones en Claro. casita, todos los papás deberían tener una aerocámara en su casa en vez de tener un nebulizador. Hasta hay un meme, ¿no? Tú decías ahorita de los Así es. memes de, no, cuando el médico te manda la aerocámara ya valió. No, Ajá. al contrario, es exactamente igual de efectivo si yo le pongo el medicamento nebulizado o si se lo pongo en aerocámara. Incluso le gana la aerocámara por un poquito, hablando de depósito pulmonar, y son 10 segundos, ahorita les vamos a explicar cómo usarla, pero son 10 segundos de poner mi aerocámara contra 10 minutos que dura el nebulizador. Claro, claro. Entonces, 1000 veces las aerocámaras, claro, previa indicación médica, porque aquí lo importante es que no se automediquen, que no se estén usando ustedes aerosoles sin indicación médica, pero lo importante de la aerocámara, una, es el tamaño, ¿no? Hay más o menos unos 4 o 5 tamaños en el mercado, dependiendo la marca. Siempre tiene que hacer bien sello con la carita de sus chiquitos, es decir, que cubra nariz y boca, hace sello hermético, incluso algunas marcas traen aquí el indicador, ¿no? Que se va a mover cada que su pequeño respire. Todos los medicamentos que vienen en aerosol vienen como en aire comprimido, entonces se tienen que agitar. Si yo no lo agito y solo agarro y le doy el disparo del medicamento, pues le estoy dando aire comprimido. Entonces siempre se agita antes de usarlo, unos 30 a 40 segundos, lo conecto a la aerocámara, y la ventaja, o sea, la función de la aerocámara es que el medicamento va a quedar aquí flotando. Entonces ya cuando el pequeño respira mucho más despacito, se abre la válvula inhalatoria y llega despacito y llega hasta el pulmón. No como en la novela, que agarran y se lo dan directo en la boca, todo se cae en la lengua. Entonces es por eso que usamos la aerocámara. O sea, porque si yo doy el medicamento en la boca, no voy a llegar a los pulmones. Es como la única diferencia de ponérmelo en la boca a ponerlo con la aerocámara. Entonces hace sello con su carita, doy el disparo y cuento 10 segundos, ¿no? El chiquito va a estar respirando por aquí, cuento 10, 9, pasan los 10 segundos y listo. Es exactamente lo mismo que poner el medicamento nebulizado. Entonces, mucho más fácil, mucho más práctico. ¿Y lo pudieras hacer con un bebé que está dormido? ¿Sí? Sí, que al contrario del nebulizador, porque el nebulizador, como es el vasito, muchas veces ladeo el vasito y se riega, o simplemente ya no se nebuliza, porque el palito para nebulizar está como arriba, entonces si el medicamento se ladea, ya no alcanza a llegar, ¿no? Como si fuera un popote. En cambio, sí, o sea, finalmente el nebulizador convencional es, como tú lo dices, un placebo, o sea, porque pues, realmente no estás respirando el medicamento ni está llegando a tu cuerpo, ¿no? Claro, y ahorita que hablabas del BCR, es una manera de contagiarnos, o sea, porque al yo nebulizar el medicamento, pues sí estoy dando las partículas de aerosol, entra el medicamento, pero así como entra, el paciente exhala por la misma mascarilla. Entonces,
el aerosol vuela y si ese niño tiene BCR y el hermanito anda por ahí al lado, Sí, lo pues inhala. obviamente es una fuente de Entonces es de una fuente de contagio. Claro. Por eso también, aerocámaras, cada paciente debe tener la Ajá, suya. y tampoco pues satanizarla ni pensar que la van a utilizar toda la vida, ¿no? O sea, es muy útil para cuadros de inflamación por virus, por infecciones, ¿no? Pero pues eso no te va a catalogar como asmático, como hiperreactor bronquial, etcétera, ¿no? Claro, o sea, solamente es una opción más, ¿no? Una estrategia Claro. para poderle poner el medicamento. Es así como cuando yo tengo mi medicamento en jarabe porque mi chiquito no sabe tomar pastillas, pues aquí tengo el medicamento en aerosol porque el paciente todavía no se lo puedo poner directo en la boca. Es una Oye, estrategia más. y también el tema del costo. Digo, Ok. no me he dado a la tarea de ir y ver cuánto cuesta un nebulizador, cuánto cuesta la aerocámara, cuánto cuesta el medicamento para colocar en la aerocámara. Pues más o menos sí es mucha la diferencia. No, de hecho, híjole, yo creo que es un precio muy similar entre una aerocámara y un nebulizador. No sé si podemos decir costos, Sí, pues sí, pero obviamente sí, un más o menos aproximado. la aerocámara anda en 700, 800 pesos. ¿Y cuánto tiempo te puede servir la Nos aerocámara? dura un año. Dura un año, ¿por qué? Porque trae justo una tecnología por dentro, bueno, la voy a desarmar, trae una tecnología por dentro, trae cargas electrostáticas para que el medicamento no se quede pegado al plástico, ¿no? Es como si fuera el teflón de un sartén, yo siempre le digo a mis mamás. Sí. Imagínate que es un sartén, si tú lo tallas por dentro, lo echas a perder. Entonces, esta capita se va desgastando conforme pasa el tiempo, pero nos va a durar un año. ¿Y qué es lo importante? Hay que lavarlas, se lava una vez a la semana, hago un recipiente con agua y con jabón, lo paso varias veces, nunca se frota, y pues las otras partes que son de silicón, estas sí se pueden tallar con la mano y con jabón líquido y listo. Entonces, un año, pues 700, 800 pesos, realmente es lo mismo que te cuesta el nebulizador. Sí. Y la diferencia de los medicamentos para las aerocámaras es que el número de dosis, ¿no? Luego la cajita para nebulizar, que trae 5 ampolletitas o 10 ampolletitas, pues sí, a lo mejor anda en 500, 600 pesos, que es lo mismo que cuestan unos de estos, pero este trae 120 disparos. Entonces, también sale mucho más caro estarle comprando las ampolletitas Por para separado, nebulizar claro. y las ampolletitas para nebulizar que comprar tu dispositivo con 120 o con 200 disparos. Así es. No, pues sí, afortunadamente, digo, está evolucionando la ciencia, la medicina, y ya podemos contar con esto que pues antes, pues digo, yo fui pues yo creo que yo fui hiperreactor bronquial y me acuerdo que cuando iba al pediatra me nebulizaba el pediatra y me decían que ya no podía salir, etcétera. Pero no me acuerdo que mi mamá eh, tuviera un nebulizador en casa, ¿no? Y ya de más grande, pues creo que nunca me he nebulizado, esa es la realidad. Pero pues sí es muy importante pues no abusar de todas esas creencias y pues siempre acudir a una valoración y te prescriban la terapia o el medicamento que necesitamos en ese momento, ¿no? Justo, es algo, las aerocámaras yo creo que es algo, o sea, nuevo, hablando de 5 años para acá. Justo, también hablando personalmente, mi mamá tiene asma y mi mamá nunca usó su medicamento con aerocámara, o sea, porque también, ¿no? Está como pues esos mitos, ¿no? De que todo el tiempo directo en la boca, durante toda su vida, durante toda mi infancia, y hasta ahorita, después de tantos años, es, mamá, ¿cómo nunca te lo pusiste con aerocámara? Porque sí, ella iba y se compraba y se lo ponía directo en la boca, y pues lo que llega cuando yo me lo pongo así es un 5% lo que llega Sí, al o sea, pulmón. hasta lo traen en sus bolsas Y lo sacan todo y sí, lo en la sacan. serie, y lo peor es que es eso, en la película, en la serie, se lo siguen poniendo así, no. Pero o sea, también los adultos tienen que utilizar la aerocámara. También los adultos tienen que utilizar aerocámara porque sale tan rápido el disparo que aunque seamos un adulto que pues ya medio coordina, no nos da tiempo de coordinar el disparo y la inhalación. Sale rapidísimo, el disparo sale a 8 metros sobre segundos, es rapidísimo. Entonces, por eso es que siempre es con aerocámara. Claro que ya, bueno, en adultos existen otras estrategias. En adultos ya existen aerocámaras que no tienen la mascarilla, o sea que ya solo es la boquilla. O existen otros medicamentos que ya no vienen en aerosol, que vienen en polvito, entonces uno los inhala directo. O sea, ahí sí ya. Porque igual a mis niños adolescentes no les voy a mandar aerocámara, porque qué pena llevar su aerocámara a la escuela, ya no se la pone, Sí, ¿no? sí, De sí. cómo voy a llevar esto en la mochila, mamá. Entonces, bueno, ahí ya tenemos otras estrategias, pero bueno, ya cuando el paciente es mayor de 8, 10 años. Ok.
Oye, y en un paciente que está hospitalizado, ya ves que dijiste que ahí sí está indicado el uso de tal vez una nebulización, ¿no? Pero si es un paciente pediátrico, ¿cómo asegurar que lo estén haciendo bien? Vaya. Ok, bueno, lo más importante que hagamos, que siempre el vasito, o sea, lo diluyamos a que tengamos un volumen mínimo de 5 mililitros, que esté, pues ahora sí que paradito, ¿no? O sea, no ladearlo, no acostarlo, tenerlo recto, tener a mi paciente sentadito y si es un menor de 6 años, se hace con mascarilla. La mascarilla de la nebulización nunca va a sellar hermético, pero bueno, lo más cerca que lo pueda tener de la carita, no se vale eso que decíamos de que le quitan la mascarilla Sí. y se lo ponen así, ni tampoco acostado, porque se diluye bueno, se ladea y el Claro, medicamento ya no se se riega, nebuliza. sí. Entonces es en recto, con mascarilla. Ah, y también bien importante, el flujo que yo le voy a poner al oxígeno para nebulizar un medicamento tiene que ser mínimo de 6 litros. Si yo le pongo 1 o 2 litros, no se nebuliza adecuadamente. Entonces tienen que ser 6 litros, pero por eso es que les digo que es en pacientes hospitalizados. Oye, pero también me imagino que hasta el personal de enfermería no debe ser 100% capacitado, ¿no? Si ahorita tú me estás dando datos que tal vez yo desconocía, pues yo puedo llegar a indicar una nebulización, pero pues también tengo que supervisar que lo estén realizando Claro, bien, que le ¿no? pongan el flujo adecuado, que lo diluyan adecuadamente, o sea, te digo, es un mundo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan complicado hacerlas en casa, ¿no? Y menos tenemos una toma de oxígeno en casa para tener un Claro, flujo sí. adecuado. Y por eso también, cuando yo pongo un medicamento nebulizado, lo pongo a 10 veces mayor la dosis que si yo lo pongo así. O sea, tengo que poner 10 veces más dosis nebulizada porque como se va a fugar mucho el Claro, aire ambiente, pues para que lo poquito que le llegue, pueda ser completamente efectivo, ¿no? justo. No, pues sí, qué información tan valiosa nos estás dando porque, pues sí, digo, prácticamente cualquier persona te recomienda, te dice que utilices un nebulizador y pues la realidad es que no tiene que ser así, ¿no? Y Sí, también pues sí tenemos que, pues obviamente seguir informando a los papás, ¿no? Digo, las infecciones de vías respiratorias cada vez están más en aumento. Siempre han dicho que después del COVID como que todo cambió, que ven más casos, obviamente los niños más chiquitos entran al maternal, sus hermanos mayores, se vuelve un contagio, tanta fiesta a veces tanta posada. que hay, así es, o que por ejemplo, pues está el niño enfermo, pero para que no falte, pues lo llevan y ahí se van haciendo todos los contagios, ¿no? Y pues siempre tenemos las infecciones y nos queda esa tos que pareciera que nunca se acaba, ¿no? Pero pues generalmente no es una tos tan molesta. Pero pues aprovechando que estás aquí en este espacio y que pues eres neumóloga y que desafortunadamente aquí en Veracruz pues no contamos con tantos neumólogos pediatras, ¿cuáles serían las recomendaciones o los criterios para que soliciten una consulta contigo? Un paciente que tenga tos crónica, ¿qué es tos crónica? Tos de más de 3 semanas, justo lo que decías. Después de que nos enfermamos, seamos niños o seamos adultos, la tos nos puede durar hasta 3 semanas y es normal. Claro que una tos que va a ir disminuyendo. Así es, y siempre y cuando pues sea una tos que no se acompañe de otros síntomas, ¿no? O Claro, sea, que veas al niño o al adulto que tose, pero pues puede descansar, puede comer, no tiene fiebre, no se agita, ¿no? También claro, una tos normal, normal, llamémosle, así ¿no? es. Sin datos de dificultad respiratoria, que son los que estábamos hablando hace rato. Entonces, tos mayor de 3 semanas, infecciones respiratorias recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Igual, ¿no? Los niños se pueden enfermar entre 8 y 10 veces al año en los primeros 3 años de vida y eso es normal, sobre todo los niños que van a guardería. Así es. Siempre y cuando sean infecciones que no ocupen hospitalización, que se recupere totalmente entre una infección en otra, pero si esto es aumento, o sea, si tengo más de 8 o 10 infecciones al año o si las infecciones apenas acaba una e inició otra, también es un motivo de visitar a un neumólogo pediatra. Hiperactividad bronquial, ¿qué quiere decir esto? Que cada que mi niño corre, brinca, juega, le da tos, se cansa más rápido que los niños de su edad, como que es el que a veces no sale al recreo, no quiere jugar porque si dice, no, mamá, es que si yo corro me canso, también, ¿no? Es un foquito rojo que hay que vigilar con un neumólogo y neumonías recurrentes.
más de una neumonía en el año o más de 2 neumonías en toda su vida. Eso ya es completamente anormal y tiene que valorarlo un neumólogo pediatra. Sí, porque muy pocas o muy pocos papás te dicen, oye, envíame con el neumólogo. Justo. O sea, la realidad es que como que buscan ser referidos a otro tipo de especialista, pero realmente al neumólogo no. Y a veces también a nosotros se nos complica dirigir a los pacientes a ustedes, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Este paciente es de otorrinolaringología, este paciente es de neumología o este paciente tal vez es de alergología, ¿no? O inclusive, pues sí tenemos pacientes que los tiene que valorar todos estos equipos que menciono, ¿no? No nada más un solo especialista puede quedarse a cargo. Claro, al final pues todo está conectado, ¿no? Vías respiratorias superiores son del otorrino, nariz, oído y boca, y luego, bueno, vías respiratorias inferiores pues como el área del neumólogo, pero al final siempre todos tenemos que trabajar en equipo, muchas infecciones o muchas situaciones involucran a un equipo multidisciplinario, pero cuando estamos hablando de tos, de infecciones respiratorias o de alguna disminución de la función pulmonar, como alguna neumonía, alguna secuela, sí, lo principal es que la primera línea sea un neumólogo quien lo valore. Claro, y no tener miedo, ¿no? Porque así como nos da miedo decir, tienes que ir al psiquiatra, tienes que ir al neumólogo que no implique pues mayor problema, ¿no? O sea, no quiere decir que el neumólogo va a ver enfermedades que son para toda la vida, o sea, son enfermedades que pues a lo mejor son ocasionales y de un periodo muy corto, ¿no? Y ¿qué recomendaciones les darías a los papás o a las personas para tener un pulmón sano? Evitar humo de tabaco, bien importante. Si tenemos por ahí papás que fuman y que, bueno, lo ideal es que abandonen ese hábito, pero pues si por alguna situación no se puede, tienen que fumar afuera de la casa y cuando regresen a la casa y se vayan a acercar a su pequeño, cambiarse y bañarse. ¿Por qué? Porque el humo se queda impregnado en la tela, en el cabello. Entonces, evitar humo, también que el humo de la carnita asada, que la vela aromática, o sea, todos los humos, todos los aromas artificiales son dañinos, entonces evitar todo eso. Esquema de vacunación completo, como bien nos decías, pues las principales infecciones en menores son de vías respiratorias, entonces nuestra cartilla nos cubre contra neumococo, nos cubre contra Haemophilus influenzae, o sea, contra principales agentes. La del sincitial todavía no. Todavía no, sí. Se espera que en 1 o 2 años ya tengamos vacuna para sincitial, pero bueno, por lo mientras nos podemos poner las demás. Una cartilla de vacunación al corriente y también lavados nasales. Al final los lavados nasales son un mecanismo para protegerme de una infección de vías respiratorias, ¿no? El niño va a guardería, está conviviendo con otros niños enfermos, entonces los bichos se quedan aquí en la nariz. Si cuando él llega a casita yo agarro y le hago el lavado, pues es una forma de prevenir que el virus pase a las mucosas y que eso me pueda desencadenar una infección. Claro, digo, y aparte, pues una adecuada alimentación, lactancia materna. Y hablando de ahí del esquema de vacunación, pues nosotros sí recomendamos las 4 dosis de la vacuna contra neumococo, preferentemente la 20 valente a los 6 meses, ¿no? Que pues desafortunadamente en la mayoría de las instituciones de salud no las proporcionan, no te las cubre. Creo que solamente en Pemex sí veo que tienen el esquema de la vacuna de 6 meses, pero pues que si tu pediatra te la recomienda, pues yo creo que sí obedecerle y aplicársela, ¿no? No es como tal negocio del pediatra, sino pues la evidencia te dice que es lo que mejor va a cubrir a tu pequeño, ¿no? Claro, es la manera de tenerlo más protegido. A final de cuentas, esa vacuna de neumococo nos protege contra Streptococcus pneumoniae, que es el agente número 1 causal de neumonías. Entonces, como tú dices, no es negocio, es por la protección de sus pequeños. Póngansela donde ustedes quieran, pero póngansela. Y un niño que ya, o sea, que a lo mejor ya se nos pasó de esa edad, 2, 3 años, y que su esquema de vacunación fue con la 13 valente, que nos cubre 13 serotipos en vez de 20, ponerse la dosis extra. O sea, aunque ya tenga su esquema de vacunación completo claro, para la edad, la indicación es que se ponga una dosis extra de la 20 valente. Así es, sí, lo más que podamos hacer de medidas de prevención, créanme que es lo ideal para evitar enfermedades o complicaciones, ¿no? Digo, también la vacuna de influenza que en los últimos 2 días he visto
filas en los centros de salud, Qué porque bueno. como ya vieron que hay una epidemia, pues ya es cuando nos preocupamos y nos entra el pánico y nos queremos vacunar, ¿no? Pero pues finalmente la prevención en medicina es donde tenemos que fortalecer y actuar para pues evitar las enfermedades, ¿no? Entonces pues yo creo que después de la fiebre, la tos es como que de las principales causas de consulta en pediatría o inclusive en personas adultas, ¿no? Que como te dije, usamos a diestra y siniestra los nebulizadores. No se sientan mal si a lo mejor en algún momento lo utilizaron y ya escucharon que lo utilizaron mal. O sea, no, digo, afortunadamente no pasó nada, pero pues la intención es de utilizarlo cuando pues realmente se debe de utilizar, ¿no? Pues tenemos que seguir informando a todos de cuándo identificar datos de alarma para su, digamos que detección oportuna y pues tal vez un médico no va a ser el encargado de resolver un cuadro y tiene que apoyarse de otros especialistas para que pues en este caso pueda salir adelante, ¿no? Claro, es ir cambiando hábitos, son mitos o son costumbres que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, que bueno, afortunadamente cada vez hay más acceso a la información, hay más información a la mano, entonces es ir quitando mitos o costumbres mal hechas y bueno, informando a la población y informando a los papás es la manera en que vamos a poder estar más protegidos todos. Sí, esperemos que después de que vean este episodio, el siguiente año no vayan a sacar el nebulizador en sus adornos para el arbolito, que mejor saquen la aerocámara, no va a pasar Claro, hasta en el absolutamente carrito. nada, ¿no? Los he visto en las mesas de regalos, ¿no? Para el baby shower ponen el nebulizador así en la mesa de regalos. Ah, fíjate que eso sí no me había tocado. Sí. Pero sí, Ya. entonces esperemos que esta información haya sido de utilidad para ustedes, pero pues siempre acérquense a su profesional de salud correspondiente para que pues les dé la atención o el tratamiento personalizado, ¿no? Porque pues no podemos mandarle un medicamento al paciente A y al paciente B. Claro, es lo importante, no automedicarse, ¿no? Bueno, ya aprendimos que las nebulizaciones casi nunca son la primera opción, pero también la opción que vayamos a usar tiene que ser indicada por un médico. Claro. Bueno, muchas gracias. No se pierdan el siguiente episodio y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.